Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos con los hechos de los apóstoles y ahora nosotros hablamos desde el capítulo 4, del versículo 23 en adelante. Puestos en libertad, vinieron a los suyos y les contaron cuánto los sumos sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oírlos, alzaron unánimemente su voz a Dios y dijeron: Señor, tú eres el que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto en ellos hay. Tú eres el que en el Espíritu Santo por boca de nuestro Padre y siervo tuyo, David, dijiste: ¿por qué se amotinaron las naciones y los pueblos? Maquinaron cosas vanas y se han juntado los reyes de la tierra y los príncipes se han confabulado contra el Señor y contra su ungido. Porque en verdad se confabularon en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y tribus de Israel para hacer lo que tu mano y tu designio tenían predestinado que sucediera. Ahora pues, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos anunciar con toda valentía tu palabra, alargando tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Entonces, esto es lo que habíamos leído anteriormente y esto es lo que nos estaba mostrando esa confianza total e incluso una, entre comillas, una contradicción totalmente o contraposición a lo que los jefes de los judíos estaban, el Sanedrín estaba queriendo hacer, ¿verdad? Aquí, en esta oración que encontramos bien contrapuesta a lo del Sanedrín, es decir, esto es el camino y el designio del Señor. A través de lo que está sucediendo, a través de lo que están haciendo los del Sanedrín, sin embargo, Dios está manifestando su presencia. Después continuamos en el versículo 31. Mientras así oraban, se conmovió el lugar donde estaban congregados y llenos todos del Espíritu Santo, proclamaban la palabra de Dios con valentía. Aquí tenemos como esa conclusión, ¿verdad? Es tan interesante de todo lo que estaba sucediendo. Los apóstoles que son llamados, y cuasi, hubo por anduyo, peyuye, ave, y cuami, va la peyapoa, va ere para la upeya, peyapomen. 3 veces se emplea en el texto griego la palabra valentía.
Quiere decir que entonces lo más importante es la valentía, la valentía. Upea las acrochas que hace, upea la omboesea, upea la ñande emboesea, ñande abey. El cristiano es el que tiene coraje, el que tiene la fuerza, ¿verdad?, de afrontar los problemas o las situaciones que encuentra en la vida. Como un acento alborozado pasa por el relato y resuena vigoroso en la última palabra, para hacer así expresiva con la mayor claridad posible la actitud fundamental de la Iglesia sobre el fondo de la persecución. Ahí está. Es decir, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué se utiliza tanto? ¿Por qué 3 veces se tiene que subrayar? Y vale, tengo con ando, con a, eso es, ¿verdad?, el poner pecho al frente, ¿verdad?, ante la guerra, ante las situaciones en que se está encontrando. Y bueno, eso es lo que estamos aquí viendo, como un acento, ¿verdad?, está aquí acentuando y está diciendo la valentía del cristiano, la valentía del apóstol. Recordemos que estamos en momentos de persecución. La iglesia que se siente perseguida, la iglesia a quien no se le está dejando actuar, a quien no se le está dejando proclamar. Y por algo a la ñandela ñajendu llego anga lleva porque upeago la yaguereco ajina abei en estos tiempos, o sea, en todos los tiempos, no es luego solamente ahora o no era solamente en aquel tiempo. Y la valentía es muy importante. ¿Por qué? Y la valentía en este sentido es sin pelos, entre comillas, en la lengua, decir, proclamar, seguir, anunciar, subrayar, mostrar y decir, ¿verdad?, lo que el Señor dejó como propuesta, ¿verdad?, de una comunidad que tiene que vivir en la unidad, que tiene que vivir en el amor, en el entendimiento, que tiene que vivir de acuerdo a los principios y valores que ayudan al hombre a realizarse. Y entonces por eso se insiste 3 veces la palabra valentía, un acento alborozado que pasa por el relato y resuena vigoroso, especialmente en la última palabra, la palabra de Dios con valentía, la última palabra, es decir, que ellos son capaces de expresarlo, de decirlo con mucha claridad. Esta actitud fundamental del cristiano, esta actitud fundamental de la iglesia. Es así como se encuentra, ¿verdad?, entonces la iglesia. Y bueno, en persecución. Ahora, en la palabra valentía se patentiza la conciencia contenta de la iglesia incipiente. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. El Papa se unió a la larga lista de jefes de Estado y de Gobierno que manifestaron su pesar por la muerte de Isabel II. Desde el Vaticano, Francisco hizo llegar este telegrama al rey Carlos III. En él le dice que está profundamente entristecido por la noticia y le ofrece sus más sinceras condolencias. Además, asegura sus oraciones por la difunta reina y líder de la Iglesia anglicana. De ella destaca su vida de servicio incansable al bien de la nación y de la Commonwealth, su ejemplo de devoción al deber, su firme testimonio de fe en Jesucristo y su firme esperanza en sus promesas. Francisco tan solo estuvo en una ocasión junto a la reina en 2014, aunque la reina pudo ver a muchos más papas, 7 en total. Del 7 al 10 de septiembre, el Vaticano albergará el encuentro trienal de representantes pontificios. Participarán, aparte del Papa, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado Vaticano, 91 nuncios apostólicos y 6 observadores permanentes, aunque 5 nuncios apostólicos no podrán acudir por motivos de salud o la turbulencia política en sus países de destino. Al igual que la nueva Constitución Apostólica permite que los laicos asuman la jefatura de algunos dicasterios, también existe el debate sobre si es necesario que los nuncios apostólicos sean clérigos. Así hablaba sobre el tema el coordinador del Consejo de Cardenales. Venía la pregunta, ¿es necesario que sea un clérigo? ¿O puede ser también un laico o una laica? Eso
es tema que queda todavía en el tintero. Aunque los encuentros trienales con representantes pontificios tienen un gran recorrido en el Vaticano, Francisco incluyó en 2017 una sección de atención a los nuncios para mostrarles su cercanía. El Vaticano ha anunciado que el Papa Francisco celebrará una misa en la Basílica de San Pedro el 11 de octubre para conmemorar el 60 aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II. La fecha también marca la fiesta de San Juan XXIII, el Papa que abrió el concilio en 1962 y a quien el Papa Francisco declaró santo. El Papa está intentando aplicar algunos de los cambios solicitados por el Concilio Vaticano II, que está en línea con su visión de una iglesia más cercana a la gente. Uno dei contributi principali del Concilio Vaticano II è stato proprio quello di cercare di superare il divorzio tra teologia e pastorale, tra fede e vita. El calendario litúrgico del Papa para los meses de septiembre a noviembre incluye también una misa de canonización de 2 beatos y otra misa para conmemorar a los cardenales y obispos fallecidos en el último año. En los años anteriores, el Papa solía celebrar la misa de difuntos en un cementerio, una práctica que no se mantendrá este año. El Vaticano no ha especificado el motivo del cambio, si bien es cierto que se produce cuando Francisco está tratando de reducir sus compromisos públicos debido a sus problemas de rodilla. La reina Isabel II se ha reunido con varios pontífices a lo largo de su reinado. Cuando era princesa, conoció a Pío XII en 1951. Años después, estuvo con Juan XXIII. Con Juan Pablo II se vio hasta en 2 ocasiones, una en Roma y otra en Reino Unido. En 2010 estuvo con Benedicto XVI en Edimburgo, Escocia, durante el viaje del pontífice. Y el último encuentro con un papa fue en el 2014, cuando regresó al Vaticano y se vio con el Papa Francisco. En aquella ocasión le acompañó su marido, el duque de Edimburgo, que falleció en 2021. Isabel II ha sido la reina británica que más ha viajado y que más papas ha conocido. Miles de peregrinos marcharon por toda República Dominicana el mes pasado para honrar a Nuestra Señora de Altagracia en la celebración del centenario de su coronación. Cada año desde 1601, peregrinos de toda la isla participan en una peregrinación de 4 días para llegar al santuario que alberga la imagen. Parten el 10 de agosto con una Eucaristía, una bendición en el Parque Central, con cuadros de la Virgen, con crucifijos, cantando salve a la Madre, y durante esos 4 días pues también van dando gracias por los favores recibidos, las promesas que la Virgen ha realizado, otros van a cumplir promesas y se va uniendo un mar humano. Y al final terminan miles de personas en el santuario. La imagen se pudo ver por primera vez en una parroquia en 1502. Existen varias historias sobre sus orígenes, pero los estudios encargados por la Conferencia Episcopal Dominicana han confirmado que es el primero de su clase en llegar de las Américas. Han llegado a la conclusión de que el cuadro es nativo de la República Dominicana, que fue pintado en la República Dominicana y que tiene un rostro alegre, como alegre es la Virgen María y también alegres somos todos los dominicanos. Es la primera advocación mariana del Nuevo Mundo. Por el aniversario de su coronación, el enviado del Vaticano, Edgar Peña Parra, viajó a República Dominicana. Celebró misa ante miles de peregrinos que se dirigieron al santuario de Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey. Al día siguiente, el sustituto de la Secretaría de Estado del Vaticano presidió la misa ante las cerca de 30.000 personas congregadas en el Estadio Olímpico de Santo Domingo. La imagen ocupa un lugar especial en los corazones de los dominicanos católicos, quienes atribuyen a su intercesión el fin de un brote de fiebre amarilla en la isla y la retirada de las tropas estadounidenses del país a principios del siglo XX. Algunas personas llegan a decir que en República Dominicana no todos somos católicos, pero sí todos somos altagracianos. Todos somos devotos de la Virgen de Altagracia. La imagen ha sido coronada en 2 ocasiones, una durante el pontificado de Pío XI en 1922 y otra por el mismo Papa Juan Pablo II cuando visitó la nación caribeña en 1979. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños.
Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Ñande Yarañe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto. Grupo martes, Evangelio de San Juan. Grupo jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este libro tan hermoso de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Y cómo vivir el Evangelio de Jesucristo, cómo nos propone el Evangelio de Jesucristo, es decir, los Hechos de los Apóstoles ya en actitud y en vida concreta, en accionar de los cristianos. Aquí en la palabra valentía se patentiza la conciencia contenta de la iglesia incipiente. Se patentiza, es decir, nosotros vamos a llevar a Jesucristo, nosotros nos esforzamos por llevar a Jesús por delante. Conciencia que procede de la experiencia viviente de la gracia de la salvación. Es la gracia de la salvación que nos ayuda, que nos fortalece, que nos da entonces el vigor para luchar, para empeñarnos en todo momento. Ahora, el conocimiento optimista de la cercanía del Señor que se muestra también presente en el testimonio del Espíritu Santo. En el testimonio del Espíritu Santo. Quiere decir que ñandere jaente la yayapoina, porque se la lleva lea, se le hace catupurina, a bebe en duana, a bebe yapona, la sea, porque la sea es haisha, pillaña de yarjata, todo lo que es entonces la iglesia como tal. Y no. Aquí entonces nosotros estamos entendiendo que es la fuerza del Espíritu Santo. Apea oigo la hecho de los apóstoles y añandego ya vamos a oír que la teología de Lucas la dividimos en tres partecitas, ¿verdad? La parte del Padre, la parte del Hijo y la parte del Espíritu Santo, o sea, los tiempos, como dice Lucas. Antiguo Testamento, el tiempo del Padre, cómo se revela, cómo se da a conocer. El tiempo del Hijo, peñan de yarañan de pusinó, la redención.
Entonces es la presencia, la encarnación de Cristo que nos muestra ese camino y nos salva, nos redime por una entrega total, ¿verdad? Esa generosidad de Dios que muere en la cruz por nosotros. Pero ahora Él les enseñará todo. ¿Quién? El Espíritu Santo. Tercer momento, tercer tiempo. Y es justamente la fuerza del Espíritu Santo que ahora a ustedes les va a animar, va a caminar con ustedes para que ustedes lleven adelante esta iglesia. Y por eso entonces se insiste mucho, ¿verdad?, en el sentido de la valentía. Somos nosotros que caminamos, somos nosotros que estamos actuando aquí. Es significativo para representar a la iglesia en proceso de formación que este misterio del Espíritu se haga perceptible como en un Pentecostés que sigue influyendo a la vista del peligro que amenaza y así fortalece siempre la valentía de los creyentes. Bueno, desde aquí entonces, primero vamos a mirar la significación. Es muy significativo para representar a la iglesia. O sea, la valentía es una palabra representativa para nosotros. Porque que la iglesia está en ese proceso y en ese deseo de hacer crecer el reino de Dios. Porque la ñanepe aminino, ya dibarano, ñañembotino, ñañemomombrino, ñañajenduceno, etcétera, etcétera. No vamos a poder hacer nada, ¿verdad?, para afrontar estas dificultades. De otra manera nos está diciendo, recuerden que ustedes van a ser perseguidos. Recuerden que ustedes tendrán dificultades. No piensen que recibirle a Cristo, no piensen que recibirle al Mesías es todo fácil. Todos los evangelios prácticamente nos hablan de esto, ¿verdad? Desde Marcos, cuando él pregunta y dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego dice, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Es a la comunidad que le está preguntando. Ven con Baishagua Mesías la pejano ahí. O Peisha ve de muchas veces ñajano, ese Mesías que haga todo por nosotros. Y por eso que aquí se insiste mucho, ¿verdad?, el significado de representar a la iglesia en este proceso de formación, con esta fuerza del Espíritu que nos da la valentía, que nos da entonces ese coraje para poder llevar adelante la construcción del reino de Dios. El Espíritu se hace perceptible como en un Pentecostés que sigue influyendo a la vista del peligro que amenaza. Es una amenaza, te está amenazando. Esto no es entonces así nomás, ¿verdad?, como nosotros llevamos adelante todo lo que significa, ¿verdad?, el anuncio del reino de Dios. Siempre va a ser un evangelio, como decía Spronsato, este autor español, va a ser un evangelio incómodo, el evangelio que incomoda. ¿Por qué? Porque te está pidiendo exigentemente ese cambio de vida, te está pidiendo también esfuerzo y lucha de tu parte. Dere mañana, y la cora ayente con angarañe preguntaré mañana y namon brillo, ¿no? Con angañan de oñón de España va a poner oñón de España y a poner la construcción del reino de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. Septiembre, mes de la Biblia. Invitamos a toda la comunidad parroquial para el curso bíblico a realizarse en la parroquia Ñande Yara Curuzú con el padre Víctor Cabañas, doctor en Biblia.
este domingo 18 de septiembre, desde las 15:30 horas. Costo 10.000 guaraníes. Dejemos que la palabra de Dios sea la luz para nuestras vidas. Septiembre, mes de la Biblia. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de doble filo. Ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En el mes de la Biblia, conferencia magistral. ¿Cómo leer hoy la Biblia? Domingo 25 de septiembre, 16:30 horas. En el local de la Catedral San Pedro Apóstol, Antequera, Departamento de San Pedro. Disertante, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Inscripción, 20.000 guaraníes. ¿Cómo leer hoy la Biblia? Conferencia magistral por el mes de la Biblia. Organiza e invita la Diócesis San Pedro Apóstol. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Hemos dicho anteriormente que la presencia de cristianos en Tierra Santa es una minoría. De entre los 15 millones de habitantes que tiene Israel, solo menos de 100.000 personas creen en Cristo, es decir, son cristianos. Y para que tengamos una idea más específica, hay 3 ciudades en donde como que hay más presencia de cristianos. En donde más existen cristianos es en Nazaret. Ahí hay 21.000 cristianos. La segunda ciudad con más cristianos es Jerusalén, 11.000 cristianos. Y la tercera es Belén. Ahí hay aproximadamente 3.000 cristianos. Si se fijan, realmente es una minoría. Y curiosamente, aquí es la Tierra Santa, la tierra que pisó Jesús. Como va a decir el prólogo de San Juan, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Este día estamos aquí llegando al mar de Galilea. Vamos a tener un recorrido por este lago de Tiberíades, también conocido. Luego vamos a ir al río Jordán, en donde vamos a renovar nuestro bautismo. Luego también vamos a hacer el clásico baño en el Mar Muerto. Y posteriormente vamos a empezar a subir a Jerusalén. Vamos a comenzar este día.
de este mar de Galilea donde Jesús llamó a algunos de sus discípulos. También fue aquí en este mar en donde después de la resurrección Jesús se presenta nuevamente a sus discípulos. Es realmente importante este sitio. Aquí sucedieron muchos milagros, como ya hemos visto en uno de los videos anteriores. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar. Necesitas mis manos, mi cansancio. Nos estamos acercando al río Jordán, en donde Juan Bautista precisamente se encontraba bautizando, invitando a la conversión para la venida del Mesías. Y es a este sitio a donde acude Jesús para ser bautizado por Juan y así comenzar su ministerio público. Un lugar muy especial, lugar preparado para eso. El sitio del bautismo. Aquí me gustaría hacer una pequeña aclaración. El nombre del sacramento es bautismo y la acción del sacramento es bautizar. Es decir, cuando recibimos el sacramento decimos recibí el bautismo, no recibí el bautizo. Porque el bautizo es ya cuando el sacerdote dice yo te bautizo, es la acción de bautizar. El sacramento propiamente es bautismo. Es este un sitio propicio para hacer la renovación de nuestras promesas bautismales y es lo que vamos a hacer a continuación. Solo que como ustedes pueden notar actualmente el río está bastante sucio y pequeño. Pero este sería el sitio en donde fue bautizado Jesús por Juan el Bautista, el río Jordán. El río Jordán está alimentado a su vez por dos ríos, el Dan y el Jor. De ahí es donde depende su nombre, Jordán, los dos ríos que le alimentan. Este río acá no se puede ver porque hay un poco de niebla, pero separa Jordania de Israel. Al fondo tenemos Jordania y actualmente aquí nos encontramos en Israel. Es un río muy importante para nuestra fe, porque fue aquí donde Jesús comienza su ministerio público, después de salir del agua al haber sido bautizado por Juan el Bautista. Dice el texto del Evangelio que cuando fue bautizado se abrieron los cielos, se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado, escuchen, en quien tengo mis complacencias. Y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Estamos aquí en el sitio del bautismo, en el río Jordán. Estamos en Jericó y este es un árbol de sicómoro. Y este es el sitio, aunque no es el mismo árbol, este es el sitio en donde Zaqueo se había subido a un árbol para poder ver a Jesús, dado de que él era de baja estatura. Este sería el sitio en donde eso sucedió.
Repito, aunque este no es el mismo árbol, pero sí es el mismo sitio y es el mismo tipo de árbol. Y fue aquí pues donde Jesús le dice a Zaqueo: baja de inmediato porque quiero hospedarme en tu casa. En las afueras de Jericó y junto a las orillas del río Jordán encontramos este monte. Es conocido como el Monte de las Tentaciones. Fue aquí, en este sitio entonces, en donde Jesús pasó 40 días y 40 noches. Y dice el texto del Evangelio que cuando hubo terminado ese tiempo, el diablo lo tentó en 3 ocasiones. Que convirtiera las piedras en pan, que se lanzara al vacío y que lo adorara. Pero el Señor Jesús, con la Sagrada Escritura, le respondió y logró así vencer las tentaciones. La enseñanza que aquí nos queda es que si se va a dialogar con la tentación, va a ser desde la Sagrada Escritura. Eso no hizo Adán y Eva y por ello cayeron. Mientras que Jesús, todo lo que responde es palabra de Dios. El monte de las tentaciones. Es impresionante, vean, allá se encuentra un convento que fue construido hace 2 siglos, siglo XIX. Ustedes se podrían preguntar cómo hicieron para subir todo el material, porque es pura pendiente. Pues los beduinos, es decir, los habitantes del desierto, los que andan con camellos, pues ellos se encargaron de llevar las piedras y el material hasta allá arriba. Y ahí actualmente es un convento. Esta es una estación de teleférico a donde se puede acceder y luego para llegar hasta el monasterio son alrededor de unos 170 escalones. Nos encontramos en el desierto de Judá, en la ciudad de Jericó. Y aquí en este sitio sucedió también algo muy impresionante. Resulta que Eliseo llegó a este sitio y quería tomar agua, pero toda el agua estaba salada y amarga. Pero dice uno de los textos bíblicos que Eliseo tomó un poco de sal y lo arrojó en la fuente. Y entonces esa fuente milagrosamente se convirtió en agua dulce, siendo de agua salada. Esta fuente que ven acá actualmente es el sitio donde estaba precisamente esa fuente que Eliseo, por intervención de Dios lógicamente, pues convierte esta agua salada en agua dulce. De hecho, esta fuente es agua potable, se puede tomar. Estamos entrando en este momento en el sitio del Mar Muerto. Curiosamente, en donde se encuentra el Mar Muerto, antes estaban ubicadas las ciudades de Sodoma y Gomorra. Mar Muerto es llamado así porque en él no se encuentra ningún ser vivo, al menos de los que se ven. Es decir, no existen peces, no hay aves, por eso es muerto. Y esto se debe a una tremenda cantidad de sal que hay en el presente. Son aproximadamente 26% de sal que se encuentra en este sitio, cuando lo normal, en una playa normal, playa salada, son 5 o 6%. Por lo mismo, por esta cantidad de sal, es que al meterse uno a este sitio, pues no se hunde, sino que flota como que si fuera una tabla. Vamos a hacer esta experiencia aquí en el Mar Muerto. Actualmente las dimensiones del Mar Muerto son 76 kilómetros de largo y 17 kilómetros de ancho, el tamaño del Mar Muerto.
de las características del Mar Muerto es que se trata del lugar más bajo de la Tierra. Esto pues no incluye los terrenos oceánicos, se refiere a terreno seco. Este sería el lugar más bajo de toda la Tierra. Hermosísimo. Acabo de tomar un baño en el Mar Muerto y me siento más joven. Paciencia. Vamos a concluir aquí este video. Les voy a dejar la escena del momento en donde hice la renovación de mis promesas bautismales en el río Jordán. Atentos al próximo video porque de aquí vamos a subir a Jerusalén. Como dice el Salmo, qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Nos vemos en un próximo video. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, bautízame, Señor. Llévame sentir. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando este capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, sobre la valentía. 3 veces en este versículo se insiste y termina luego, ¿verdad? Mientras oraban, se conmovió el lugar donde estaban congregados, llenos del Espíritu Santo, proclamaban la palabra de Dios con valentía. Nosotros decíamos que esto era muy significativo. Ahora, cuando se dice que estaban llenos todos del Espíritu Santo, ya es amigo, vean, todos estaban llenos del Espíritu Santo. También aquí se está declarando que esta plenitud se dio a conocer exteriormente. Exteriormente se da a conocer esta plenitud. Y es muy natural pensar otra vez en aquella misteriosa manera de hablar de que se nos ha informado en el relato de Pentecostés y que después se testifica expresamente como señal del Espíritu Santo. Bueno, veamos entonces con calma este aspecto, porque es la presencia del Espíritu Santo. Entonces, llenos todos, es la comunidad, todos llenos del Espíritu Santo. Esta plenitud se dio a conocer exteriormente. Quiere decir que estar llenos del Espíritu Santo va a darnos la fuerza necesaria para poder después actuar. El sentirnos primero llenos de Dios. Y claro, si estamos vacíos no podemos dudar, ¿verdad? Si estamos vacíos, entonces la palabra lleno del Espíritu Santo, estar lleno del Espíritu Santo significa estar llenos de Dios. Se declara que esta plenitud se dio a conocer exteriormente. Se dio exteriormente, quiere decir que los otros pueden verlo, que los otros pueden sentirlo, que los otros pueden ser testigos de esta presencia del Espíritu en tu vida. Y es muy natural pensar otra vez en aquella misteriosa manera de hablar de que se nos ha informado en el relato de Pentecostés. También se puede hablar lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Como todos que hablan en lenguas, todos que entienden lo que sucede, a pesar de que hablamos de diferentes lenguas, sin embargo, yo pilla paye, cuapamba, eva, las iseajina, y que después se testifica expresamente como señal del Espíritu Santo. Testificar, mostrar, decir, esta es la acción de Dios. Esto es lo que exteriormente nosotros estamos viviendo, es el actuar de Dios. ¿No nos parece esta noticia una fábula remota, extraña? Una fábula, oyente, un cuento. ¿Fue todo esto una realidad fidedigna? Otra pregunta, son preguntas retóricas que ahora nos está haciendo, ¿verdad?, la Biblia, para decir, había cierto. Nunca doy coya, pero oye, forma parte en serio de lo que representa la iglesia. Esto que nosotros estamos escuchando, esto es la iglesia. Esto que escuchamos, esto que vemos, esto que sentimos, esto significa la iglesia. O quizá esta iglesia se ha envejecido y se ha vuelto rígida según nuestra mentalidad.
en ella solo puede dar señales de vida una pequeña parte de lo que la hizo atractiva y vigorosa en su juventud. ¿Qué es lo que verdaderamente? Solamente eso que es atractivo, solo eso es iglesia. Y lo demás, ¿qué queda con todo esto? Estos dones extraordinarios del Espíritu Santo, que llamamos carismas, deben realmente haber tenido importancia solo para el tiempo inicial, para la partida de la fe por el camino que conduce al mundo que se ha de ganar para Cristo. Esto también es interesante, ¿verdad? Solo en ese tiempo inicial, solo ahí tuvo que haber el accionar del Espíritu Santo. Upepeñón debe. Entonces, ¿verdad? Cuidado que esto también es muy importante, ¿verdad? ¿Por qué nosotros estamos haciendo una reflexión así? ¿Por qué el autor sagrado, de cierta manera, nos hace reflexionar sobre estos puntos, ¿verdad? Justamente para decirnos, peñandeña moñepunua tena peñandillara putumarangatumba apoe cuejomba apobeneñe amen de conasome upea upeixa, ¿verdad? Pero tiene que ser siempre, siempre. No es simplemente algo inicial, algo que comenzó y después entonces se liquida y termina. Deben realmente haber tenido importancia solo para el tiempo inicial. Pero yo por dónde era solamente para el tiempo inicial, upeña moñepunu, para la partida de la fe por el camino que conduce al mundo que se ha de ganar por Cristo, solamente ahí, upecha tante picojinara. En nuestros días, la Iglesia no podría también lograr una mayor entereza y una eficacia si tuviera la viva experiencia del Espíritu. Esta ya es una pregunta para nosotros hoy, ¿verdad? Para que nosotros podamos poner en práctica, porque es la fuerza del Espíritu Santo al final de cuentas lo que nos mueve. Sin la fuerza de un Dios que actúa, que nos dinamiza, que nos fortalece, que nos hace salir, ¿verdad? Para entregarnos hacia los demás, ciertamente que significa mucho, mucho, mucho para nosotros, ¿verdad? Y bueno, esto es lo que nosotros estamos viendo aquí, queridos hermanos, y esto es lo que nosotros podemos entender cuando te está diciendo que la acción del Espíritu Santo, mientras así oraban, es decir, esa apertura del corazón y esa apertura de la vida, se conmovió el lugar, ¿verdad? Cómo la acción del Espíritu Santo actúa externamente también. Se tiene que ver la presencia de Dios en nuestra vida también externamente. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. De Yara Ñe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet, horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto, Grupo Martes, Evangelio de San Juan. Grupo Jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería,
Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y como siempre que viene a nuestro encuentro nos ofrece, nos regala esta hermosa posibilidad de cambio en la vida. Eso es el famoso Shema Israel. Escucha significa obedece la palabra de Dios. Y hoy leemos la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Estamos en el capítulo 15 del 12 al 20. Hermanos, si se anuncia que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo algunos de ustedes afirman que los muertos no resucitan? Si no hay resurrección, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, en vana nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Incluso seríamos falsos testigos de Dios, porque atestiguamos que Él resucitó a Jesucristo, lo que es imposible si los muertos no resucitaran. Queridos hermanos, nos habla de una resurrección. Anástasis es en griego. Anástasis enseña kapua epua ajep anire pitau pepe anilare ñeno anilare tiriribire epua emaña jamomburire mañana. Resurrexit, esa es una palabra latina. Opeaco dice lo mismo, entonces la palabra resurrección, queridos hermanos, para nosotros quiere decir anila penetindete bicojina, anila peupe pemboisha petiriri. No, el cristiano es aquel que ha recibido la gracia, la fuerza de Dios y que mira hacia adelante, que mira, que levanta la cabeza y dice ñande yara o me empama de cuese areco pama cuese hay cuapama ni areco alleva sena imbama ni goleika tu hanguaisa ay pecuila serape hañe bunugo anga ay purupe sere cobeja ay purupona. La inteligencia, la libertad, la voluntad, la capacidad de amar, entonces, queridos hermanos, que nos lleva hacia la felicidad. Qué lindo es cuando entendemos esto. Y por eso el Señor dice, si nosotros somos cristianos, pero si no creemos, no nos aferramos a esta posibilidad de la resurrección, es decir, de levantarnos, de cambiarnos y de ser diferentes, entonces, entonces quiere decir que no entendemos lo que significa ser cristianos. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos encontramos aquí con esta última partecita del capítulo 4. Todavía no ciertamente, porque esto seguirá después con esa comunidad que es resultado de esta presencia del Espíritu Santo. Justamente
como resultado de la presencia y la fuerza del Espíritu Santo, ñandeko yaguerecoco ave una nueva comunidad, nuevo aspecto de la comunidad. La ñandeyara o pocono ñandereje, que se conmueve, decíamos, que se mueve todo cuepanio lleva. Mientras así oraban, ñañembo enojina, ñañemo enojina beñandeyara renondebe. Yaicuambe huecatu jinamba eva beñandeyara ñande dice se conmovió el lugar donde estaban congregados. Se conmovió. Es una manera espectacular teológicamente hablando para decirnos que la presencia de Dios te mueve toda la estructura. Sino que te conmueve, te cambia, te hace diferente, te pone entonces en esa situación nueva. Y bueno, y eso es lo que nosotros aquí estamos encontrando, ¿verdad? Se conmueve el lugar donde estaban congregados y todos llenos del Espíritu Santo proclamaban la palabra de Dios con valentía. La palabra de Dios significa entonces para nosotros el anunciar la buena noticia del Señor. El anunciar verdaderamente entonces este encuentro personal con el Señor. Nosotros en la medida en que nos encontramos personalmente con el Señor vamos a tener esa valentía también para salir hacia adelante. Por eso nos está diciendo y nos está haciendo unas preguntas muy interesantes. ¿No nos parece esta noticia una fábula? Por una parte, una fábula. ¿Por qué? ¿Y por qué será que sucede eso o no sucede en nuestra vida? Hoy código cuando hoy. La fuerza del Espíritu Santo ¿nos renueva o no nos renueva? Estas ya son preguntas retóricas para que nosotros podamos responder, pero ya a nuestra vida. En nuestro curso bíblico, ciertamente, cómo actúa la fuerza de Dios. Pero al final es una interpelación. Interpelación es isegina oporanduñande. Interpelar, preguntarnos, decirnos. Hoy cobaina vendere coebe. De varilla poina beata bandere ya poi. Ahí se la interpelar. Hay cuase mia enduse eremise a porandudande. Vea la interpelar, interpelar. Ahora, ¿fue todo eso una realidad fidedigna? Ah, otro elemento. Pei condén guana cierto. Taiko da eila upeshaitehina. La oye, ehaishago ave. Es una realidad fidedigna, una realidad que sucede en la vida del hombre, en la vida de la iglesia. Taiko es una fábula, no más, ¿se dan cuenta? Es una interpelación muy fuerte, porque de acuerdo a lo que nosotros creemos, de acuerdo a cómo nosotros concebimos el accionar de Dios o el accionar del Espíritu en nuestra vida, es que nosotros también lo vamos a asumir para que podamos cambiar. Porque si no, naña cambiamos a Imbaeve. Y forma parte en serio de lo que representa la iglesia. Forma parte de la iglesia. Lo entendemos así de esta manera, como parte viva de la iglesia. O no lo entendemos tanto así. O quizá esta iglesia se ha envejecido y se ha vuelto rígida según nuestra mentalidad. En ella solo puede dar señales de vida una pequeña parte de lo que lo hizo atractiva, ¿verdad? La hizo atractiva y vigorosa en su juventud. Eso también es como preguntarse, ¿será que ñepunamente ayema desde que comienza nomás o verdaderamente nosotros después lo vamos entendiendo posteriormente en este camino? Y bueno, queridos amigos, esto es importante que nosotros volvamos a repensar y repensar, ver, mirar, porque es lo esencial y lo fundamental. En la medida, como nos dice aquí Hechos de los Apóstoles, que nosotros comprendemos el accionar de Dios a través de su Espíritu, eso es lo que se realiza también después en nuestras comunidades. Y Lucas, sobre todo, como sabemos, que siguiendo a Pablo nos está mostrando de una manera bien parenética, es decir, tiene que ser una cosa bien concreta. Una cosa bien consecuencial. ¿Tenemos o no tenemos la fuerza del Espíritu? Y entonces podemos anunciar con valentía a este Cristo que nos libera, a este Cristo que entonces hace que nosotros podamos hacer verdaderos milagros, incluso ante las persecuciones.
Muy bien, que la bendición del Señor descienda hoy sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.